Aquí la incondicional primera, Elma. Bueno, Elma, vamos a ver si no nos echan para atrás, ¿eh? Eh, y han venido a verme esto con relación a la salida del otro día. Me han dicho que es que eh, precisamente la persona que vino a verme el ordenador y demás me dijo eh, que a él le había pasado también igual, que había tenido problemas porque Movistar estaba en esa semana, estaba con problemas. Entonces, ya está la idea ahí. Pero por otra parte, me están haciendo un cambio en el ordenador porque tenía muy poca cobertura, por decirlo así. Es decir, ahora me han ampliado a una montonada de gigas las cosas. Yo ya las tenía esas gigas, lo que pasa es que no para el programa este. Y entonces, pues bueno, me lo han arreglado de manera que pueda tener, pues, sin- pueda tener el programa sin problemas, ¿eh? Pero en principio el problema que había habido, era la primera vez que me ocurría, que me quedaba yo así de esa manera, dice que es que fue un problema de Movistar y que a él también le ocurrió y que hubo otros que también le han ocurrido cosas, claro. Bueno, a Dios ya lo teníamos la semana pasada, ¿eh, Elma? Hay cosas que, cuando son cosas así del mundo de técnica y de cosas de estas, pues sí, en un momento determinado Dios puede hacer si lo ve que es muy, muy, muy conveniente. Pero si no, eh, el hecho de que nos hayamos introducido nosotros en un mundo en el que se depende de una técnica, pues a no ser por una excepcionalidad así que Dios la crea conveniente, pero claro, tampoco era un problema grave porque yo iba a continuar. La cosa sería grave si eso ocurriera varias veces, claro. Bueno, pues nada, aquí estamos. Ya nos queda poco, ¿eh? Bueno, con los minutos esos que damos de más, aún nos quedan bastantes minutos. Bueno, ¿y qué tal te van las cosas, Elma? Ya me he enterado de que ya la unión tuya o la conferencia tuya que ya te va a admitir absolutamente todo lo mío, ¿eh? Que te lo va a aceptar y lo van a poner ellos mismos. ¿A que sí? De esto me he enterado, ¿eh?
Y bueno, ¿y Jenny qué pasa? Que Jenny no está. ¿No has contactado con ella? A ver, pregúntame ahora. ¿Cómo que por hoy no? ¿Pero qué es lo que te inquietó, hombre? Aunque no me digas la pregunta que me quieres hacer. ¿Qué te inquietó? Bueno, ya te llamaré yo, no hay problema. Ya te llamaré yo después del programa. Pues nada, vamos a ver. Por ahora estamos tú y yo, ¿eh? En la entrevista del viernes, por ahora, estamos teniendo una... Es una gozada, ¿eh? Ayer tuvimos en la entrevista, en la misma entrevista, 500 personas. En la misma entrevista, ¿eh? Y luego, a partir de ahí, pues durante toda la semana, cada día, unas 150, 200 personas están viendo el vídeo. ¿No? Hombre, Miss Patti Vázquez, amiga mía también. ¿Cómo estás, Patti? O Patricia. Tengo también una Patricia Hernández, que estamos muy en contacto y tal, pero que ya no puede ahora últimamente ponerse. Ya, ya, no te preocupes. Yo te llamo. Ya me hago cargo de que no puedas hablar ciertas cosas. Pues yo he estado muy bien, gracias a Dios. Sí.
Tú eres la madre de, a ver si no me equivoco, tú eres la madre de Molina, ¿no? Pati, correcto, claro. Empezaremos ahora los 3 minutos y luego, pues, tendremos que estar unos minutos más, como cada sábado ya. Hola Ana, feliz sábado Ana, y saludos, y bendiciones. Oye, María Eugenia, pero si casi no te había visto. Y a las hermanas no les saludas porque dices feliz sábado, Pastor Antolín y hermanos. Anda que hay bien pocos, ¿eh? Hermanos. Todas son hermanas. A excepción de un servidor, claro. Pero bueno, no es una falta grave esa, ¿eh?
¿Qué tal, señor Vinicio? Aquí os tengo hoy a los dos, ¿eh? A tu madre y a ti, ¿eh? ¿Qué tal, César? Me alegro de verte. Y no porque seas conde. Hombre, podía ser marqués. Aunque conde es más que marqués, ¿eh? Pero bueno, eres un rey de la verdad. Bueno, pues hay 10. Ya empezaré.
Vamos a empezar con una oración. Me quito la gorra para orar. Buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias por todo. Queremos pedirte que nos orientes y nos guíes en el análisis que vamos a hacer. Permite, Señor, que todo vaya bien, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te lo pido. Amén. Bueno, amigos, pues nada, estaba diciendo antes de que os pusierais algunos que vino un técnico para comprobar a ver qué es lo que había pasado. Bueno, pero me dijo que no era un problema del ordenador, sino que había sido un problema de Movistar que había tenido problemas en todo el mundo y que a él mismo también le había pasado. Lo que quiere decir que contra eso no podemos hacer nada. Pero por otra parte, he aumentado, bueno, me van a hacer algunos cambios en el ordenador, bueno, en el ordenador, en la torre, que, que la dedico a esta, una torre que dedico especial para esto. Y bueno, van a arreglar ciertas cosas y van a aumentar eh, pues la potencia, la velocidad, etcétera, que estaba bastante a lo bajo, por decirlo así. Bien, todavía no está resuelto, pero a la semana que viene, Dios mediante, ya, ya estarán las cosas pues mejor. Bien, entonces, mirad, eh, estuvimos hablando o queríamos hablar de Juan 1, del 1 al 14, y de Primera de San Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Es verdad que el versículo 1 lo pudimos estudiar, pero yo voy a empezar de cero, voy a repetirlo. ¿eh? Entonces vamos a estudiar Juan 1 del 1 al 14 y vamos a estudiar Dios mediante Primera de San Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Capítulo primero de San Juan, versículo primero. La lectura que tenéis todos en vuestras Biblias es: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vale, entonces, eh, al poner este artículo determinado delante de principio, que ahora vamos a ver cómo es, claro, pretenden de esta manera hacer una especie de rememoración, o mejor dicho, de hacer un inicio eterno eh, en cuanto a este principio. En el principio era el verbo. Pero no, el texto no dice en el principio, el texto dice en un principio o en principio. No tiene nada que ver con una alusión a nada eterno o a nada a continuación mismo de la eternidad, sino en un principio, de una forma indeterminada, en un momento determinado, Dios decidió que su verbo, es decir, su palabra, un atributo constituyente de él, hizo que, o sea, lo presentó como que era la palabra, en un principio era el verbo. ¿En qué sentido es en un principio era el verbo? Pues que en el momento en que Dios quiso hacerse valer de su verbo, de su palabra, de la misma forma que yo tengo palabra y vosotros también, y es un atributo constituyente nuestro, de cada uno. En un principio era el verbo, es decir, era la palabra. Y el verbo, la palabra, era con el Dios. Este Dios lleva artículo determinado. Y claro, el griego es muy importante con el artículo. Y por lo tanto nosotros tenemos que hacer caso. No es lo mismo que pasa con el castellano, aunque a veces eh, poner el artículo determinado o no llevar artículo, pues lógicamente se nota una diferencia. Pero es imprescindible que aquí lo tengamos en cuenta porque en el griego obliga
a cuando dice y el verbo era Dios y ese Dios no lleva artículo, entonces la propia gramática griega o el propio griego reclama y exige que se traduzca por divinidad. No que es una opción que nosotros podemos encontrar o que cada uno puede encontrar. No. La posición que tiene de predicado nominal delante del verbo, aquí, la posición que tiene, hace que la gramática griega o el griego nos diga que ahí no dice y el verbo era un dios, tampoco. Es verdad que no lleva artículo, pero no se está refiriendo a una identidad, sino que se está refiriendo a una naturaleza cuando el verbo no se, cuando el artículo no se lleva. Y entonces dice, y el verbo era divinidad. Es así como el propio griego reclama que se debe de traducir. Entonces, claro, la traducción ahora es muy distinta a la que se tiene en las Biblias. En un principio indeterminado, no tiene valor ni importancia porque se dice en un principio, no en el principio, sino en un principio. Era el verbo. Y el verbo era con el Dios. Aquí hay que respetar el artículo porque el siguiente Dios que aparece y el verbo era Dios no lleva artículo. Y por lo tanto, en griego se hace esa diferenciación. El primer Dios lleva artículo y se traduce el Dios fijando claramente que se trata del propio Dios y luego, y el verbo era Dios sin artículo. Y entonces el griego exige que ese término Dios, Theos, se traduzca por divinidad. En un principio, pues, en un principio era el verbo, en un momento determinado. Dios quiso que el verbo se expresara, o sea, Dios lo quiso y Dios lo gestionó, porque el verbo no es persona, el verbo no tiene personalidad, es la palabra. En ninguna parte de la Biblia del Antiguo Testamento y en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos dice que la palabra sea una persona. Todo lo contrario, en ninguna parte se nos dice. Es lo que es una palabra, la palabra. En un principio era el verbo era con el Dios y el verbo era divinidad. Observen ahora, este era en el principio con el Dios. Ahora observen un detalle. El antecedente que ahora se coloca aquí y este, el verbo o el logos, era en el principio con el Dios, ahora nosotros nos estamos dando cuenta que ese Dios se coloca como antecedente. Es decir, el antecedente no es verbo, sino que es Dios el antecedente. De ahí que pueda decir sin problemas de ninguna clase en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, por el Dios, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Esto es muy importante porque además de darle un valor de personalidad al verbo, cosa que no es cierto, o sea, en ninguna parte de la escritura nos dice que el verbo sea persona o que tenga personalidad. Y entonces, además de esto, ahora el antecedente es el Dios. Por lo tanto, claro, el Dios es el que ha creado todo. Pero si nosotros nos estuviéramos, fíjense bien, está totalmente clarificado que el antecedente es el Dios. No solamente porque actúa de antecedente, sino que además, cuando ahora a continuación en el versículo 3 nos dice algo de ese personaje que se introduce nuevo, en este caso el Dios, todas las cosas por él fueron hechas. En ninguna parte se nos dice que el verbo o la palabra primeramente tenga personalidad, no la tiene, y en ninguna parte nos dice que la palabra sea creadora, sea una persona creadora, no. La palabra es utilizada como un instrumento
para llevar a cabo, para llevar a cabo Dios la acción de crear. La acción de crear parte de Dios y se origina en Dios. No se origina en el verbo. El verbo es un atributo constituyente de Dios. Entonces está claro que esta traducción correcta nos ayuda a comprender, lógicamente, los pasajes que después vienen a continuación. Si ponemos a el Dios tal como acaba el versículo 2, este verbo era en el principio con el Dios, ahora este Dios se constituye en antecedente y ahora todo lo que viene a continuación, todas las cosas por él fueron hechas, no por el verbo, sino por el Dios que viene aquí con artículo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Es importante que remarquemos también aquí que mientras en el versículo 2, en el versículo 1 termina diciendo y el verbo era Dios, ese Dios no lleva artículo y por lo tanto hemos dicho que el griego exige que se traduzca por divinidad. Y ahora, cuando vamos al versículo 2, el verbo, era en el principio con el Dios. Claro, desde el principio la palabra de Dios es un atributo constituyente de Dios. Y todas las cosas, por él, es decir, por ese Dios que se ha constituido en antecedente, fueron hechas. Pero es que numerosos pasajes, que ya los hemos estudiado hasta la saciedad, nos dicen que Dios, el Padre, es el creador. Todas las cosas, versículo 3, por Él fueron hechas. Y sin Él, sin Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Hay numerosos pasajes en el Antiguo Testamento y en otras partes del Nuevo Testamento que se nos dice que la vida, como dice aquí, en Él estaba la vida, se está refiriendo a Dios el Padre. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, etcétera. Cuando ahora vamos a Primera de San Juan, capítulo 1, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Claro, ¿qué es lo que ocurre? El verbo es la palabra de Dios, es un atributo constituyente de Dios. Y entonces ahora, cuando ese verbo hace historia, es decir, vayamos al Evangelio de San Juan otra vez sin perder Primera de San Juan, en un principio era el verbo, no en el principio, sino en un principio, era el verbo. Y el verbo era con el Dios. Y aquí este Dios lleva artículo. Y se está refiriendo al Dios absoluto. Y el verbo era con el Dios. Y el verbo termina diciendo era Dios. Y ese Dios no lleva artículo. Y por lo tanto, no se tiene que traducir con artículo. Pero claro, se diferencia del Dios que anteriormente, ese versículo primero, ha hablado y ha dicho y que lleva artículo. Porque en un principio era el verbo. La palabra principio no lleva artículo determinado, por lo tanto no lo podemos traducir en el principio, sino en un principio, sin decirnos en qué momento determinado. En un principio era el verbo. Claro, en un principio era el verbo porque es un atributo constituyente del Padre, es la palabra, pero la acción de esa palabra no actúa hasta que Dios no la gestiona, hasta que Dios no lo permite. En un principio era el verbo era con el Dios y el verbo era divinidad.
porque ese segundo Dios no lleva artículo y se diferencia del anterior Dios que sí que lleva artículo. Y la gramática griega, como hemos dicho, y estoy repitiendo, nos está diciendo que cuando Dios no lleva artículo determinado, hay que traducirlo por deidad o divinidad. Bien, ahora veamos a Primera de San Juan, como habíamos dicho. Fíjense, lo que era desde el principio. ¿Y qué es lo que era desde el principio? Dios. ¿Y qué es lo que era desde el principio? Dios, con su verbo, con su vida, con sus características, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Observen que aquí se está haciendo rememoración de aquello que se ha manifestado ese verbo de vida. Ese verbo de vida que Dios ha querido que actuara y que se accionara. Porque la vida fue manifestada. La vida fue manifestada. Pero esa vida que fue manifestada no es una persona, es un atributo constituyente de Dios. La vida fue manifestada. Y en esa manifestación de la vida va a morar y va a estar, Dios quiere que esté con Jesucristo, que se manifieste con Jesucristo. No que esa vida, porque démonos cuenta de una cosa, Jesucristo es un hombre desde el principio, y esto nos lo indica claramente el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 31 al 35. Lucas, capítulo 1. Dice así: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David. Démonos cuenta cómo ya aquí desde el principio, y no hay vuelta de hoja, se está diferenciando entre el Señor Dios y ese Hijo del Altísimo. Es decir, ese Jesús que nacerá. Este Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado futuro, porque todavía tiene que manifestarse y demostrarse ciertas cosas. Y el Señor Dios le dará el trono de David. Es decir, que la base de este Hijo de Dios, de este Hijo del Altísimo, la base está en el trono de David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: pues, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: observen bien las palabras. Respondiendo el ángel le dijo: fuera el artículo determinado, no está el artículo determinado. Ese artículo determinado que se ha traducido en el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. No. El texto dice: respondiendo el ángel le dijo: un Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De nuevo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si ese ser que nace cumple con las expectativas por las cuales ha sido hecho, ha sido creado, aquí se nos manifiesta que ha nacido de María y, atención, en Hebreos, capítulo
2, capítulo 2 de Hebreos, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vale, Jesús es creado, es hecho un poco menor que los ángeles y adquiere, atención, por méritos propios, con el poder de Dios, por descontado, adquiere el que se le exalte por encima de los ángeles. No que se le cambie el estatus humano. De origen es inferior a los ángeles porque es un ser humano. Pero en cuanto a haber cumplido con el plan de la salvación, aunque haya sido con el poder de Dios, porque nadie, Dios, preconoció que iba a poder cumplir con ese requisito, Dios lo eleva por encima de los ángeles como consecuencia de que ese hombre llega a cumplir con el plan de la salvación. Plan de la salvación que redime a todos aquellos que han pecado y que aceptan a Dios. Bien, entonces, volviendo ahora, observen bien, volviendo a Primera de Juan. Dice, lo que era desde el principio, versículo primero, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Observen, todo esto lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palparon nuestros ojos tocante al verbo de vida, no se trata de Jesucristo, se trata del verbo de vida, se trata del verbo de Dios y que es vida. Vale, esto lo hemos palpado y lo hemos palpado porque alguien vino a manifestarnos, a hacernos ver quién era ese verbo de vida. Y entonces nosotros tenemos que ese verbo de vida es el propio Dios que como verbo se manifiesta. No Jesucristo. Jesucristo nace de María. Y Jesucristo es el Hijo del Altísimo. Mientras que el verbo de vida es un atributo constituyente de Dios y no tiene personalidad. Porque la vida, versículo 2 de ese capítulo primero de Juan, de Primera de Juan, porque la vida, o sea, primera epístola de Juan, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, esa vida de Dios, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Pero todavía esto no es Jesucristo. Se nos ha manifestado esa vida eterna, la cual estaba con el Padre. Pero en ninguna parte se nos dice que Jesucristo sea el verbo. Punto primero. No hay ningún texto que diga que Jesucristo es el verbo. Ahora observen, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, versículo 3, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí aparece Jesucristo, porque lógicamente Jesucristo aparece en el Evangelio de San Juan, en el capítulo primero, en el versículo 14. Entonces, Evangelio de San Juan, capítulo
1, volvamos a leer el versículo primero. En un principio era el verbo, y el verbo era con el Dios, y el verbo era Dios. Es decir, el verbo era divinidad. No el Dios con artículo determinado, sino Dios sin artículo determinado, que el griego traduce por divinidad. Todas las cosas por él fueron hechas, es decir, por el Dios que se ha constituido en antecedente al final del versículo 2 de ese capítulo primero. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin el Dios. Es que aquí no se admite al verbo. Es decir, se nos está diciendo que el verbo es la palabra de Dios, es un atributo constituyente de Dios, no es persona. En ninguna parte nos lo dice, que la palabra sea persona. Y ahora, insistimos, volviendo a Primera de Juan, que nuestras manos palparon lo que palparon tocante al verbo de vida. Claro, cuando ese verbo de vida Dios lo activa para que se manifieste y vemos que se manifiesta mediante la presencia de Jesucristo, entonces dice, la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Cómo la hemos visto? Con la actuación de Jesucristo. No con la actuación de la propia vida manifestada, porque esa vida es una manifestación, no es persona, no tiene personalidad. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, esa vida. ¿Cómo? Manifestada con Jesucristo. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Os anunciamos, cuando os estamos predicando sobre Jesucristo, cuando estamos predicando sobre la vida o el verbo de vida, os estamos anunciando la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí se nos muestra claramente dos personas distintas, el Padre y su Hijo Jesucristo. Este Hijo Jesucristo se ha constituido como hijo como consecuencia de haber aceptado el plan de Dios en cuanto a la salvación y haberlo cumplido con el poder de Dios. Bien, amigos. Tenemos pues dos cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Una, que la palabra o verbo no es persona. Esa palabra o verbo, que no es persona, es eterna. Fíjense que los testigos de Jehová, por ejemplo, para que tengamos una idea, sí que hacen a la palabra persona. Dicen que el verbo es una persona. Y que es una persona desde un poco después de la eternidad. Claro, ellos deben de saber lo que es la eternidad y lo que es antes de la eternidad y lo que es después de la eternidad. Yo creo que es mucho más lógico que se diga que ese verbo no es eterno y si estaba con el Padre desde el principio, es eterno, ese verbo. No es algo hecho o creado. El verbo de vida es un atributo constituyente del propio Dios, pero que no tiene personalidad. La personalidad es la de Dios el Padre. Yo tengo mi palabra, pero mi palabra no tiene personalidad.
Yo no tengo otra personalidad dentro de mí que soy la persona, ni nadie. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta estas ideas claras que nos presenta la Biblia para después construir toda, eh, toda una comprensión de la diferenciación que hay entre Dios y su Hijo Jesucristo. Claro, cuando leemos ahora otros textos, por ejemplo, cuando leemos, por ejemplo, el último libro de la Biblia y posterior a los Evangelios, entonces recoge ideas. Fíjense, observen bien todos los detalles. Capítulo primero de Apocalipsis, a partir del versículo primero. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿De quién es la revelación? ¿De Jesucristo o de Dios? Fíjense que a Jesucristo aquí se le dice la revelación de Jesucristo, claro, de la misma forma que Juan también nos revela a Jesucristo y nos revela el Evangelio y nos revela, en última instancia, el propio libro de Apocalipsis. Volvamos a leer. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Diferenciación entre Jesucristo y Dios. Y es Dios quien da la revelación a Jesucristo. Por lo tanto, no podemos decir Apocalipsis o revelación de Jesucristo. No. O revelación de Jesucristo. No. Apocalipsis, revelación de Dios. De Dios el Padre. Es que, miren una cosa. Si no somos capaces con el texto bíblico, y lo somos cuando lo usamos y lo utilizamos, demostrar quién es Jesucristo y quién es el Padre. Y en última instancia, que ya es más complicado, por la cantidad de textos que hay de la expresión Espíritu Santo que se refieren exclusivamente al Padre, porque el Padre es el Espíritu Santo. Aparte de lo que Dios ha creado como Espíritu Santo, a partir de un espíritu angélico. Y entonces crea un Espíritu Santo. Yo a veces me he preguntado que para qué sirve todo esto, porque si Dios ya es revelación, ya, pero Dios es inaccesible, es invisible, y se vale de un ser creado, como es ese un Espíritu Santo, para poder comunicar lo que tiene que comunicar. Observen bien todos los detalles. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Fíjense la riqueza que tienen estos versículos, que se han interpretado totalmente mal por una idea preconcebida que no tiene base bíblica. Observen, la revelación de Jesucristo. Muy bien. ¿Quién origina esa revelación de Jesucristo? Dios, que se la da. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola en función de su ángel. Es un diamas genitivo, por lo tanto no podemos traducirlo por medio de, sino en función de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, versículo 2, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guarden las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Que me sabe mal leer a veces ciertos versículos? Pues sí, os lo puedo confesar. Porque claro, siempre está cerca, está cerca, está cerca. Y bueno, ¿y cuándo va a ser? ¿Cuándo va a dejar de ser estar cerca? Y ya esté. Y claro, si el apocalipsis llegara a acabar, como a mí me gustaría que acabara, si el apocalipsis llegara a acabar diciendo, fíjense, yo Jesús, versículo 16, capítulo 22 de Apocalipsis, daros cuenta que del versículo 6 de ese capítulo 22 al versículo 15 está hablando del Padre, que también viene. Bueno, realmente es el que tenía que venir. Y es el que está prometido en el Antiguo Testamento que vendría, el Padre. Lo que pasa es que también quiso que viniera el siervo de Yahvé, el Mesías. Y después de haber venido los dos, se presentan los dos como que van a venir. Claro, el Padre con su autoridad y su poder todopoderoso. Y el Hijo, Jesucristo o Jesús, con el poder que Dios le da. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Para daros testimonios de qué? Pues los testimonios que el Padre le ha dado, que no son originales de él, sino del Padre. Sí, sí, es que tenemos que expresar lo que auténticamente va a decir la palabra de Dios. Si se hubiera dicho eso antes, y no que hubieran colocado a Jesucristo en primer lugar cuando es el Padre quien tiene que ocupar el primer lugar, hoy el cristianismo sería otra cosa. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. O sea que lo que nos quiere mostrar es que es alguien descendiente de David, pero no que sea Dios, ni nada parecido, ni muchísimo menos. Y es lo último del último libro de la Biblia. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera que tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, a todos los que oyen las palabras de esta profecía, que si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Contesta en este caso el Señor Juan. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Sí, aquí se nos está presentando a Jesucristo. ¿Pero qué se nos presenta desde el 6 al 15? Observen. Y me dijo, versículo 6, estas palabras son fieles y verdaderas. Y esto lo dice antes de estos versículos que hemos leído. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. ¿Quién lo dice? El Padre. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, por favor, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora exclusivamente a Dios. La palabra exclusivamente la añado, porque dice adora a Dios. Y él me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ya dice otra vez con el cerca. El que es injusto sea injusto todavía, versículo 11. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifícase todavía. He aquí yo vengo pronto. Pues han pasado 2000 años, ¿eh? Claro, para ti es prontísimo. No pasó prácticamente nada. Porque un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y este que dice, he aquí yo vengo pronto, es el Padre. Todavía no se ha introducido a Jesucristo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Si leéis en Isaías 35:4 y 35:4 y siguientes, Isaías 40:10 y Apocalipsis 11:18. Luego leemos Apocalipsis 11:18. He aquí yo vengo pronto, dice el versículo 12, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega. No Jesucristo. Jesucristo en ninguna parte se dice que sea el alfa y la omega. Solamente cuando alguien se atrevió a introducir una traducción incorrecta, que ahora ya no la ponen, gracias a Dios, porque se dieron cuenta que no estaba en la Biblia. Alfa y omega se aplica en exclusiva al Padre. El principio y el fin, el primero y el último. Y cuando se aplica la palabra primero y último a Jesucristo, es porque está hablando de su humanidad y de ser hombre. Y es el primer hombre en cuanto a valor y el último. Pero nada más. A ver si nos entendemos, ¿eh? Y a ver si entendemos lo que leemos. Bienaventurados, versículo 14, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Este es un versículo que... Esto quiere decir que la Nueva Jerusalén ha descendido. Ya. Que cuando nos está diciendo aquí en el Apocalipsis que ven descender a la Nueva Jerusalén, es bastante antes, porque claro, como es al final de los 1000 años, pero claro, simplemente que sea a los 900 años, pues son 100 años más, ¿eh? En los que habría descendido la Nueva Jerusalén. Si la ponemos a los 50 años, pues son 50 años. La Nueva Jerusalén desciende. Se ve descendida al final, acabando los 1000 años. Pero acabando los 1000 años es a partir de 900. A partir de 901, para ser más exactos desde el punto de vista literario.
mas los perros estarán fuera. ¿A qué vendría esto? Si ya esa nueva Jerusalén y esa nueva Jerusalén celestial ya no estuviera en la tierra. Sí, sí, cuando lees el capítulo 21 y el capítulo 22 y lo comparas con Zacarías, capítulo 13 y 14, uno llega a comprender mejor lo de la llegada de esa nueva Jerusalén celeste que llega a implantarse en la tierra. Y os animo a que lo hagáis, ese estudio. Vale, entonces aquí el Señor Dios de los Espíritus es el que viene y ahora dice versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel. Y entonces ahora aparece Jesucristo. Pero para resumirlo en una frase, que cuando la leí por primera vez me hizo mucho daño, pero que ahora no me hace mucho daño, ahora no me hace nada de daño, porque ahora he comprendido quién es Dios el Padre y quién es Jesucristo. No solamente por lo que me dice Dios el Padre, sino por lo que me dice el propio Jesucristo de él. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículos 22 y 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Un poco más que la lumbrera sol, que se le llama lumbrera al sol. Es un poco más. Pero lumbrera. Y entonces aquí yo vengo pronto, versículo 12, es del que estábamos hablando a partir del versículo 6 que se introduce al Padre, que va a venir, yo vengo pronto. En la primera venida es Dios quien viene y se había prometido que vendría Dios. Y Dios permite que venga su siervo de Yahvé y que venga el Mesías, que es el siervo de Yahvé. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para que nosotros valoremos de una forma adecuada tanto quién es Jesucristo como quién es el Dios el Padre. Aquí nos sirve lo de tres personas divinas. Aquí nos sirve de que Jesucristo sea Dios, bajo ningún concepto, en ninguna parte lo dice. Bien, entonces tenemos, volviendo al principio para acabar, volviendo al principio para acabar, hemos estudiado que Juan 1, del 1 al 14, nos dice que el Padre es el único Dios y que el verbo de Dios es un atributo constituyente de Dios que no tiene personalidad. Y que Jesucristo, que aparece en el capítulo 1 de Juan, versículo 14, y aquel verbo que se ha hablado en el versículo primero del capítulo 1,
aquel verbo que no es persona y que no es Dios, es un atributo constituyente de Dios y por lo tanto tiene divinidad, pero no es persona. Aquel verbo habitó carne. No que se hizo carne. Si se hace carne deja de ser verbo, porque se ha hecho carne. Y aquel verbo habitó carne y moró entre nosotros y vimos la gloria de él. Gloria como del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, amigos, tenemos que quedarnos aquí. Seguiremos la próxima semana. Vamos a tener en cuenta otros aspectos que nos muestra Juan capítulo 1 del 1 al 14 y que nos muestra Primera de San Juan capítulo 1 del 1 al 3. Bien, amigos y amigas, que Dios os bendiga. Pero tener en cuenta bien lo que ya os he dicho muchas veces. No estoy disminuyendo a Jesucristo. No lo estoy desvalorizando. Lo estoy dejando en su lugar. Pero además, en un lugar en el que un hombre es exaltado por encima de ángeles y de hombres, de seres humanos, siendo, sin dejar de ser, un ser humano. Eso es maravilloso, es extraordinario, que Dios haya escogido a un hombre como su hijo especial y que lo haya empleado para comunicarnos la salvación y llevar a cabo la salvación. Cosa, asunto que nadie podía llevar y que él lo hizo. Bien, que Dios os bendiga mucho. Espero que os esté sirviendo lo que estamos tratando. Y que Dios os dé luz y sabiduría. Nos veremos el viernes. Podéis estar presentes porque es algo por ahora digno de poderse ver y oír. La entrevista que me hacen todos los viernes. Porque se presentan preguntas de toda índole en cuanto a valores y en cuanto a todo lo relacionado con la vivencia espiritual, la verdad de la Biblia y del Evangelio. Bien, amigos, pues nos veremos el viernes y nos veremos también el sábado próximo. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, estamos contentos de saber que hay muchas personas que están oyendo esta temática y que también la están transmitiendo a otros. Señor, danos poder. Tú sabes por qué estamos aquí y por qué estamos predicando lo que estamos predicando. Lo hacemos cumpliendo lo que tú me has pedido, lo que tú me has mandado. Danos tu espíritu, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que te lo pedimos. Amén. Bien, amigos y amigas, bueno, George, yo creo que atacar
el mensaje y a la persona que un servidor Dios ha permitido que sea, pues es bastante arrogante también, ¿eh? Y la verdad es que ya es la última vez que vas a poder tener oportunidad de estar aquí, ¿eh? Porque aquí lo que queremos es que las personas aprendan, no que nos tengan que decir lo que no es verdad. Y por lo tanto, ya te digo que vamos a pedir a Facebook que tenga la gentileza de que ya no te dé oportunidad. Y fíjate bien lo que te digo, no porque tenga miedo a tener que responder a las preguntas que tú puedas estar haciendo, porque gracias a Dios lo he estado haciendo hasta ahora con muchas personas que han podido preguntar pues cosas fuera de lugar y no pasa nada. Pero repito y te insisto, como ya lo hice en otra ocasión, que este no es un foro para dar las opiniones, sino exclusivamente para aprender. ¿Que no estás de acuerdo? Pues te vas y ya está, y punto. Pero en este caso no hace falta que te vayas porque con el poder de Dios te echamos. Independientemente de que pido a Dios que te siga bendiciendo en cuanto a querer conocer mejor la verdad. Que Dios te bendiga. Bien. Gracias, Elma y Patricia, pero no, no es necesario hablar con respecto a ciertas cosas porque es perder el tiempo. Precisamente por eso mismo que estabas indicando que, bueno, que no está poniendo ningún tipo de argumento, sino afirmaciones simplemente en cuanto a, pues bueno, en cuanto a no estar de acuerdo. Pero hay muchísimas personas que no están de acuerdo, ¿eh? No te creas tú que eres el único, ¿eh? Y hay muchísimas más que están de acuerdo. Bien, hasta pronto amigos y amigas. A ver un momentito, que no se me olvide el nombre de nuestro susodicho no amigo. Se llama George Zúñiga. No Zúñiga, sino Zúñiga, sin acento en la U. Al menos no está puesto. Vale. Gracias por decirme que estoy tan solo un poco loco. Eso es un alivio. Y además, oye, lo repites varias veces que no sé por qué y para qué. Vale, hemos hecho la oración ya. A ver. Sí. Hasta la semana que viene. Que Dios os bendiga mucho, amigos y amigas.